Bien, me tocó ser el último caso de éxito, así que espero que no se duerma nadie, si no acá el equipo de Red Hat va a repartir cafés a todos. Primero agradecer al equipo de Red Hat por la invitación y por el acompañamiento ahora en esta presentación y que yo esté acá en un tiempo casi récord. Y bueno, les voy a hablar de cómo Sancor Salud dio el salto, cómo el área de sistemas se modernizó y hubo implementaciones de nuevas metodologías y nuevas tecnologías, y todo esto para acompañar el crecimiento sostenido que venía teniendo la empresa. En estos últimos 5 años crecimos un montón, y todo esto dio el marco para que OpenShift desembarque en Sancor Salud. Ahí, la marca. Primero voy a hablar un poquito de lo que es Sancor Salud para el que no nos conoce, y aparte hay mucha gente del extranjero. Sancor Salud es un grupo de capital nacional con 50 años de trayectoria. Estamos el tercero en el podio de las empresas prepagas de la Argentina. Contamos con 300 puntos de atención en todo el país y más de 200.000 prestadores médico-asistenciales, que es la red de profesionales más grande de la Argentina. Actualmente somos 2.200 colaboradores que dan servicio a más de 700.000 personas asociadas y más de 3.500 empresas. Bueno, les voy a hablar un poquito del camino recorrido, el que estamos recorriendo y el que pretendemos construir y transitar. Vamos a empezar con el pasado, como varios han contado ya, en todo su camino, nosotros también lo tuvimos, de transformación digital. Voy a hablar de lo que yo digo la prehistoria, aunque pensarán que son muchos años hacia atrás, son relativamente algunos años hacia atrás, donde el área de sistemas había 20, 25 personas, había muchos silos, la infraestructura estaba administrada por terceros, por consultores o gente que no tenía una experiencia de sysadmin tradicional, por así decirlo. La documentación era casi nula, había poca información y estaba centralizada en algunas personas. Y los despliegues estaban realizados por desarrolladores, al igual que la administración de la base de datos. Veo que algunos se agarran la cabeza, seguramente no es desarrollador. Ahí surge la necesidad un poco de armar el equipo de infraestructura. Ahí es cuando entramos varios sysadmin. Y lo que tomamos es el gobierno de estos despliegues en los ambientes y un poco el tuning, el troubleshooting, el monitoreo de la infraestructura en general y las bases de datos. En estos años, como ya dije, crecimos un montón y el área de sistemas tuvo que acompañar ese crecimiento. Ingresaron nuevos colaboradores, roles de desarrollador, tester, analista, más sysadmins y DBAs. Fueron desparramándose, digamos, estos recursos por todo el país, ya que el área de sistemas, como les comentaba antes, cuando era mínima estaba centralizada mucho en Sunchales y algo en Buenos Aires. A partir de este crecimiento empezamos a tener colaboradores en todo el país y trabajando remoto. Se implementaron muchas metodologías como la Scrum y Agile y hubo una reestructuración en el área de sistemas, un poco acompañando un poco lo que decía Santi de Spotify. Tomamos, de cierta manera, su modelo de tribus y dentro de las tribus, squads. Y también hubo una reestructuración en el área a nivel organizativo, a nivel de estructura jerárquica. Aparecieron roles de líderes y la estructura se hizo más horizontal y transversal. Me pasé. Sí. No, está bien, perdón. Ahora vamos a hablar del presente. Cuando digo presente estamos hablando de 2 años hacia la actualidad. Y romper la pared. Acá hablo de una manera no literal, aunque literalmente hemos roto muchas paredes. Es más, tumbamos un edificio entero en Sunchales. Pero hemos hecho muchas cosas a nivel de oficina y coworking previo pandemia. Ya se había arrancado con todo ese tema y con el laburo remoto, como yo había dicho, y hasta jornadas de home office.
Bueno, romper la pared. Tomamos el romper la pared, no de forma literal, en dos sentidos. A nivel compañía, donde Sistemas necesitaba participar desde un principio en la concepción de los proyectos que tenía la empresa, ya sea porque teníamos que desarrollarlos o bien para aconsejar o validar la compra de software de terceros, digamos. Y en el segundo sentido, que es cuando aparece la metodología de DevOps, es en la relación entre las tribus de desarrollo y la tribu de infraestructura. Los trabajos colaborativos que empezamos a hacer un poco con la metodología llevaron a trabajar en la automatización de los despliegues con pipelines de CI/CD automáticos en test y semiautomáticos en producción. Seguían dependiendo de alguien de infraestructura en cierta manera, no tan activamente en el manual, pero de una manera automática, llevando ese tren de despliegues, por así decirlo. Ahí es cuando, profundizando en la metodología, vimos que el camino natural de algunos roles de infraestructura era pasar a lo que nosotros denominamos DevOps, pero en realidad el mercado lo llama SRE gracias a Google. Calculo que todos tendrán algo de SRE. ¿Quién tiene SRE en su empresa? Levanten la mano, por favor. Bien, varios, y varios no levantaron la mano. Yo creo que los que no levantaron la mano están haciendo cosas que tienen que ver con DevOps, tienen que ver con SRE, aunque no lo tengan formalizado. Y estoy seguro que el que lo tiene, seguramente tiene diferentes flavors o sabores de SRE. Ninguno tiene un SRE igual y tampoco entienden el concepto de la misma manera o lo aplican de la misma manera. Nosotros entendemos que el SRE hay diferentes tipos y el nuestro es un espectro de ese tipo, de un tipo de SRE que es más cercano al de operaciones que al lado de desarrollo. Un poco por nuestras tecnologías o las experiencias que hemos tenido y no ser una empresa que está todos sus sistemas están sobre nube pública con servicios, ni tenemos un solo producto. Tenemos que mantener muchas cosas que ya vienen heredadas, por lo que nuestra estrategia, digamos, es tener una buena base de operaciones e ir llevando ese espectro más cercano al desarrollo en el tiempo y capacitándose. El ADN de nuestro estilo de SRE es entender la importancia del rol, que está para ayudar, para eliminar las búsquedas culpables, trabajar colaborativamente en la búsqueda de soluciones y estar comprometidos con la reliability y la seguridad de esas aplicaciones. Debemos ser resolutores de problemas, ser educadores y evangelizar con la metodología, dando mentoring a los equipos y a los pares también. Participar en los incidentes, generar confianza, que es muy importante cuando estás en el laburo de SRE, pero a su vez, lo importante también es no generar una dependencia de ese rol. Con esto último, estamos cambiando un poquito la estrategia del rol y cómo participan los equipos. En primera instancia pusimos un DevOps por cada tribu de desarrollo. Hoy lo estamos llevando un poquito a la modalidad de servicio, ya que lo fuimos encaminando la metodología en los equipos. Pero vimos y estuvimos en un Commons, el del 2019, creo que Galicia había dicho que estaba llevando su SRE a un área de servicio. Nosotros vimos eso, pero decidimos que lo mejor era entrar con DevOps en cada equipo para después ir sacándolo. En esos años proliferaron nuevas arquitecturas, como la arquitectura de servicios, microservicios, perdón, y la arquitectura de contenedores con Docker. Y ahí se nos planteó la duda de qué hacemos para que todo escale, cómo lo organizamos, cómo lo controlamos, básicamente cómo lo orquestamos. Y ahí fue cuando aparece OpenShift. OpenShift era una tecnología totalmente nueva para nosotros. No contábamos con pruebas de Kubernetes ni ningún otro orquestador anteriormente. Entonces, esta adopción la tuvimos que encarar con el acompañamiento de Red Hat. Primero, en entender conceptos medio básicos de cómo la arquitectura, realizando sesiones de capacitación, workshop, cursos online, a varios roles dentro de sistemas, para aprender cómo administrarlo y cómo usarlo. Hubo un choque de realidad ahí,
Estas capacitaciones fueron orientadas siempre a best practices, procesos de funcionamiento eficientes, demasiado avanzados en realidad para lo que teníamos. Entonces tuvimos que adaptar esas enseñanzas un poquito a la realidad, ya sea de nuestros equipos, cómo trabajaban y a las capacidades que tenían los colaboradores, todo en pro de obtener una mayor adopción de esta herramienta y que no se dilate tanto en el tiempo. Fue un poquito la batalla en que las maneras de usarlo se adapten a nosotros o nosotros a las maneras de usarlo. Ponderé un poquito la primera por tema de tiempos y organización y por lo que digo, porque no se dilate tanto en el tiempo esa adopción. Bien, se definió un MVP, vamos con todo, sin miedo al éxito. Agarramos la aplicación sistema del autorizador que pertenece a la tribu de autorizaciones. Esta es la aplicación con mayor reliability que tenemos dentro de la empresa. Necesitábamos que funcione casi sin downtime, que se busca que funcione 24/7 y con tiempos y velocidades de respuesta aceptables. Después de eso se empezaron a sumar muchas más tribus, muchos más proyectos, muchos más desarrollos y hasta desarrollos cross compañía, como el ejemplo que tenemos de el clúster de Red Hat Single Sign-On con Keycloak, que es el que está funcionando ahora y estamos llevando a que la mayoría de nuestras aplicaciones que necesitan autenticación y roles de usuario vayan por el Single Sign-On. Acá podemos observar un detalle de los números que tenemos hoy en día. Tenemos dos clústeres, uno productivo y uno no productivo. En el no productivo tenemos 14 nodos, de los cuales 3 son master, 3 infra y 8 workers. Y dentro tenemos más de 370 pods no productivos solamente de las tribus de desarrollo. Y tenemos uno productivo. Bueno, en el productivo tenemos ambientes como desarrollo, testing, pre-prod, UAT. Y después tenemos el de producción con 11 nodos. 3 master, 3 infra y 5 workers. Y dentro tenemos más de 100 pods productivos de las tribus de desarrollo. Sobre la plataforma hoy están trabajando 10 tribus, contando la infraestructura, y tenemos más de 90 desarrolladores usándola activamente. Acá vemos un poco los beneficios, los que se destacan en nuestra experiencia. Faltan algunos, como la sanitización de las imágenes o algún que otro más, pero lo quisimos reducir en estos. Tenemos autonomía de los desarrolladores. Los desarrolladores poseen mayor autonomía, por ende, mayor responsabilidad sobre el circuito de CI/CD. Si bien los DevOps garantizan que ese circuito sea seguro y esté estandarizado, ellos tienen un total control sin ninguna traba sobre la espera en los despliegues o configuraciones de su aplicación. Después se disminuye la necesidad de más colaboradores de infra para sostener el crecimiento. Cuando tenés desarrollos nuevos, debes alojarlos en servidores de aplicación y demás que necesitan monitoreo, administración, configuraciones. Con OpenShift tenés todo centralizado, tanto la administración como la observabilidad, y además se soluciona la escalabilidad desde un solo lugar y todo automático. De esta manera, el equipo de operaciones puede solventar todo el crecimiento sin necesidad de más músculo. Despliegue sin downtime. Un poco lo que venía explicando antes con nuestra aplicación que tomamos como MVP. Necesitábamos alta disponibilidad y eso está garantizado en OpenShift sin tanta configuración o sin desplegar servidores o balanceos de carga adicionales. En la modalidad un poco anterior que teníamos, el problema estaba en que las aplicaciones, cuando tenían que ser actualizadas, se tenía que pisar el artefacto y al momento de pisarlo se perdía servicio. Eso con OpenShift no está pasando. Y ahí vemos 3 métricas estilo DORA. No sé si conocen DORA, pero es un reporte que es una manera de medir la adopción de DevOps en un proyecto, en una empresa o en una aplicación. Ahí tenemos el Mid Lead Time for Change, que es el tiempo en que se hace un commit de código y este cambio llega a producción. Ahí mejoramos 90 veces el tiempo
en un despliegue sin prioridad y 3 veces en un despliegue que tiene que ser urgente, un fix de producción urgente. Después tenemos el Mid Time to Recovery, que es el tiempo en que te recuperas de los fallos o errores en la aplicación, sea tiempo de rollback. Con OpenShift mejoramos 5 veces lo que teníamos antes. Futuro. Bien, voy a comentarles un poco lo que pretendemos para el área de infraestructura y sobre la plataforma OpenShift en un corto-mediano plazo. Estrategias de CI/CD con GitOps. Estamos trabajando en este proyecto hoy en día, empezó hace unas semanas, con el acompañamiento de la gente de Red Hat, en el cual pretendemos usar estrategias nuevas de GitOps con Argo CD y GitHub Actions. El equipo de DevOps SRE. Tenemos planes para agrandar y reestructurar la tribu de infraestructura y crear diferentes flavors de SRE, uno de reliability para todo lo que es las aplicaciones de las tribus de desarrollo, otro de observabilidad para todo lo que es el monitoreo, alertas, escalabilidad, la flexibilidad de la infraestructura en general, y otro de platform para todo lo que son las automatizaciones y el aprovisionamiento de la infraestructura. Tenemos que profundizar en tecnologías que tenemos como Ansible y Terraform. Es la idea también llevar OpenShift Service Mesh al clúster, que no tenemos. Y la última, un poco viendo la presentación que hicieron los chicos antes, era una idea que teníamos, la de desarrollar o bien adquirir una plataforma de desarrollo self-service, un lugar donde los desarrolladores tengan la autonomía verdadera y puedan realizar todo su trabajo sin depender absolutamente de nadie. Bien, eso es todo. Gracias por haber escuchado. Gracias.